a este nuevo culto virtual. Damos gracias a Dios porque Él se ha revelado a nosotros y nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en el Señor. Qué bueno es para los cristianos, como dice el apóstol Pablo allí a los romanos, en el capítulo 8, que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la adversidad, ni la muerte, ni la espada, ni lo que nos ha pasado, ni lo que nos está pasando, ni tampoco lo que nos va a pasar. Nada de ello puede separarnos del amor del Señor, que es en nuestro Padre Dios. Bienvenida familia que se ha congregado en esta tarde, con las novedades que hemos dicho ahí por los audios. En esta fase se ha permitido ahora poder hacer alguna especie de encuentro, dar alguna forma de servicio, pero como es bien restringido el acceso y tenemos que tomar en cuenta varios aspectos que tienen que ver con lo sanitario, nos hemos tomado este fin de semana para organizarnos un poco mejor, ver cuántos hermanos pueden asistir realmente, porque los mayores de 60 y los que tienen alguna patología que está considerada población en riesgo no podrían tampoco. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer para que nadie quede afuera. Si bien tenemos deseos, ansias y hasta yo le diría ansiedad, ¿no?, por estar juntos y volver, también queremos pensar en todos aquellos que no van a poder participar de las reuniones. Entonces tenemos que ver bien cómo lo hacemos, porque queremos que nadie se quede afuera en este próximo tiempo que va a comenzar. Así que estamos diagramando y viendo. Tenemos que hacer algunas inversiones también para llevar internet bueno, de calidad, al templo. Y haríamos todo desde allá del templo, pero haciendo transmisiones en vivo, como lo hacemos ahora, para aquellos que durante este tiempo tengan que quedarse en su casa, puedan estar participando por lo menos desde su casa, aunque nosotros estemos en el templo. Así que estamos viendo eso y averiguando presupuesto también para poderlo hacer, y que de alguna manera, como dije, nadie quede afuera en este nuevo periodo que va a comenzar. Hoy se celebra el Día del Niño y le han cambiado el nombre por el Día de la Infancia, y eso tiene un sentido. Hemos visto todo un movimiento ideológico en virtud de la juventud y de la niñez, y algunos cambios que pretenden de conceptos, algunos cambios que pretenden de aplicación. Entonces van cambiando los nombres para que nos vayamos acostumbrando, ¿no? Pero bueno, uno que tiene las cosas en claro sabe que el niño es niño y la niña es niña, y defendemos eso a rajatabla, porque ese no solamente es el diseño de Dios, sino también que es la ley biológica y natural para el ser humano. Pero bueno, dentro de las novedades está eso que para nosotros no es nuevo, la verdad. Hemos venido observando eso hace tiempo y bueno, vamos de alguna manera también nos hemos manifestado al respecto para que no se inculquen en nuestros niños ideologías que no tienen que ver con nuestras convicciones religiosas, que están además consagradas en nuestra Constitución, por ejemplo. Así que también esto trae a cuenta también la iniciativa, ¿no?, que ha tenido este gobierno, como la tuvo el anterior gobierno, de llevar el proyecto del aborto. No hay un derecho más sublime que el derecho a vivir, el derecho a la vida. Así que bueno, como ha habido una intención que ahora lo han pasado para el próximo año, de ser así también nos manifestaremos, porque nosotros concebimos al niño como lo considera la ciencia y parte también de las leyes, ¿no? Lo consideramos niño desde el momento de la concepción. Así que defendemos la vida de ese niño por nacer, porque los seres humanos no somos un proyecto, ni tampoco somos una proyección. El ser humano que se forma, ese ser humano va a nacer, a menos que alguien impida que nazca. Y bueno, todas esas cosas que tienen que ver con la niñez y cómo de distintas maneras, de distintos resortes, se va atacando a la niñez. Y no solamente eso que pasa horroroso en algunos hogares donde los niños son abusados, maltratados, violentados, sino también a veces por parte de los estados. En algunos países del mundo también atacan a la niñez o atacan a ese niño. Y la verdad
que para nosotros, desde nuestro punto de vista, tampoco es nuevo. Hay muchas porciones en la Biblia y relatos bíblicos donde podemos ver esto, no tan perverso, que mente puede idear dañar a los niños. Pero bueno, no es novedad, así pasa, lamentablemente, aunque repudiamos y nos manifestamos, pasa, sigue pasando y lamentablemente, a menos que haya una gran conciencia y un gran trabajo de todos nosotros como sociedad, desde los distintos lugares en los que estemos, digo, lamentablemente seguirá sucediendo. Pero no quería hablar de eso, simplemente como una introducción a lo que está pasando con la niñez y cómo nosotros tenemos que estar atentos a todo eso que va aconteciendo. No quiero hablar de eso, sino quiero hablar de los niños como la iglesia del presente. Por mucho tiempo, en las iglesias donde no había niños se decía, esta iglesia no tiene futuro, porque lógicamente no se piensa en los niños y se piensa en el desarrollo y se piensa en el futuro. Pero la verdad que cuando uno va a la Escritura encuentra que Dios tuvo propósito para con los niños. Y que no solamente tuvo propósito a futuro en esos niños, sino que tuvo propósito Dios con esos niños en su tiempo presente, es decir, en sus tiempos de niño. El Señor tuvo propósito con ellos y hay varios en la Biblia que dice la Escritura que fueron niños que Dios realmente los escogió y los escogió con propósito eterno y los escogió cuando eran niños. Así que yo hace tiempo que ya no digo que ni los jóvenes son la iglesia del futuro, tampoco los niños son la iglesia del futuro, porque todos los niños y los jóvenes somos la iglesia del presente. En este presente estamos y en este presente podemos ser usados por Dios. Y en este presente Dios tiene propósito con nosotros los adultos, con los adultos mayores, con los jóvenes, con los adolescentes, pero también con los niños. Dios tiene propósito. Esta iglesia, cuando llegamos nosotros hace 15 años, ya trabajaba con los niños, trabajaba con la niñez y lo hacían de manera como se podía, ponían los coches, me acuerdo, cada uno de los hermanos y con sus coches particulares traían los niños a que tengan ese programa que tenemos los sábados ya hace 15 años o más, considerando el tiempo que los hermanos habían comenzado. Pero bueno, luego las leyes fueron cambiando, el tema de los seguros se fue poniendo cada vez más rígido, más riguroso, y dijimos, no, vamos a contratar, primero eran combis y ahora un colectivo, hasta que empezó esta cuarentena, ¿no?, por la pandemia, pero esta iglesia siempre ha trabajado con los niños, y siempre ponemos mucho tiempo en ello, y yo, cada vez que celebramos el Día del Niño, hago mención a los hermanos que trabajan, los hermanos y las hermanas que trabajan, que son varios, sábado a sábado, incansablemente, y están atentos ahí a los niños. En esta cuarentena también se han ideado para estar cerca de los niños y se han ideado para transmitirle palabra de vida, de gracia, de luz, para estar más o menos cerca, de la manera que se puede, todo lo cerca que se puede, porque también hemos seguido trabajando, o los hermanos y las hermanas lo han hecho también en medio de esta cuarentena. ¿Por qué digo esto? Porque uno siembra en esos niños sin saber qué pasará con ellos, no qué será de su futuro, pero plenamente convencidos de que Dios tiene propósito con ellos. Cuando usted ve a un niño delante de usted, no solamente mire un niño, vea lo que Dios puede hacer con ese niño, lo que Dios va a hacer a través de ese niño. Alguna vez escuché un pensamiento muy interesante, muy interesante, y decía que lo dijo, que no era tan importante quién había sido nuestro abuelo, sino quién será nuestro nieto. Veo que la gente a veces añora o valora aquello que fuimos o aquel que fue. Y me gustó ese pensamiento cuando lo escuché. Claro que es importante para mí quién habrá sido mi abuelo, pero mucho más importante la proyección de vida que yo pueda tener y dirá, ¿quién será mi nieto? ¿No? Que vendrá en algún momento, se casarán nuestros hijos y vendrán de allí los retoños, ¿no? Pero qué bueno tener esa mente hacia el futuro, ¿no? ¿Quién será nuestros hijos? ¿Quién será nuestros nietos? ¿Qué podremos hacer por nuestros hijos y nietos para que sean notorios o notables a la sociedad, para que puedan influir donde ellos se muevan y estén? Porque de alguna manera en eso consiste, ¿no? Cuando uno ve la vida de un niño, pero puede mirar más allá y puede mirar la trayectoria de esa criatura y ver lo que Dios hará con ese niño. Se ve que esto tenía en mente un matrimonio de sacerdotes en el segundo libro de Crónicas. Lo invito a que me acompañe. Vamos a ver algunos niños que fueron preservados para la gloria de Dios. Nosotros trabajamos mucho en los niños, como dije, porque los preservamos para la gloria de Dios.
Tratamos de que ellos sean salvos de las circunstancias de vida que le puedan tocar y que en el conocer a Dios, en el transitar con Dios, Dios los guarde para esos propósitos eternos con lo que Dios les dio vida. Y parece que eso pensaron, ¿no? En el capítulo 22, como te dije, el libro de Crónicas, hay un matrimonio que esconde a un niño que se llamó Joás, y lo esconde porque lo querían matar todo el linaje real y este niño estaba entre ellos. Pero esta familia dice que lo escondió audazmente, no porque la que se sublevó y tomó el reino era bien severa y bien violenta, así que ellos sabían que este niño corría peligro, corría serio riesgo, corría amenaza a su vida, así que dice la Biblia que lo tuvieron un montón de años escondido en su recámara, en su habitación. Años estuvieron con esa situación, este matrimonio de sacerdotes, guardando de aquel niño. Seguramente ellos pensaron que este niño tenía un futuro, que Dios lo había llamado con un propósito. Así que ellos se incomodaron. ¿Por qué digo esto? Porque ellos se tuvieron que incomodar mucho. Mucho les cambió la vida con esa decisión que tomaron. Para llevar a aquel niño del linaje de la familia real, para llevarlo a su aposento y esconderlo de tal manera que aquella que se había sublevado y tomado el trono no lo encuentre. Y así lo preservaron hasta que un día las cosas cambiaron, pero ese niño había sido preservado para la gloria de Dios. Yo creo que tenemos un desafío en nuestra generación, lo que nos toca vivir hoy y trabajar hoy con los niños, con la niñez, con las niñas, en las iglesias, en las escuelas, de preservar nosotros los papás, de preservar la vida de esos niños, de guardarlos de todo peligro, porque la verdad que no sabemos qué hará Dios con ellos. Son vidas preciosas en las manos de Dios. Yo cuando miro un niño me hizo bien pensar algo que dice Betty Constance: cuando miro un niño piense que tiene una persona delante de sí, no un niño, porque a veces los niños no son muy considerados. ¿No le ha pasado a usted a veces que saluda al padre, a la madre, está el niño en los brazos o está el niño allí tomando de las prendas de su padre y no se agacha usted a saludar? ¿No le ha pasado eso alguna vez? Vio que a veces hasta en el saludo no prestamos atención, que están los niños allí, que también necesitan de nosotros. El otro día fuimos a buscar algo a la casa de una familia de la iglesia y cuando nos vio pensó que íbamos los dos con Majo, yo andaba con Tomás, y la nieta de la familia salió a los gritos: los pastores con ganas de vernos. Y a veces uno no repara en la atención que ponen los niños sobre nosotros. Y digo que lo invito para que usted lo piense cuando vuelva a estar frente a un niño. No piense que simplemente es un niño que va de aquí para allá. Ellos prestan atención, ellos valoran la atención que usted y yo le podamos dar. Deténgase en su andar. Si saluda al padre y a la madre, agáchese y salude también a ese niño. Denle el lugar que le ha dado Dios. En alguna ocasión a Cristo vinieron los niños y dice la Biblia que los discípulos los separaban para que no molesten al Señor, y el Señor toma a uno de ellos. Imagínense el cuadro. A Jesús lo seguía mucha gente siempre, pero el Señor se detiene en su andar. Yo imagino a todos expectantes a ver qué va a hacer el Señor ahí. Y el Señor toma a un niño y lo pone al lado de él, delante de la multitud, y dice: de cierto os digo, el que no es como un niño no entrará en el reino de Dios. Mire la importancia que le dio el Señor a los niños. El Señor que siempre está ocupado. Recuerdo una campaña que hicimos una vez en la ciudad de Azul, que trajimos un predicador que se ve que tenía estos conceptos, porque cito a Jesús y estos casos porque a veces no reparamos en los niños, no reparamos ni siquiera, como dije en el saludo. Y recuerdo que estábamos allí organizando la campaña, todos ocupados, y el predicador había visto que a un niño se le había salido la cadena de la bicicleta y se había ido, hasta porque era un descampado, había mucho terreno, y había ido a ponerle la cadena a la bicicleta de ese niño, y era el predicador de esa noche. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, los siervos de Dios, como ustedes, los padres y cristianos y líderes maduros, tenemos que reparar en la importancia que el Señor le dio a los niños en general y a ese niño en particular. Y no pasar por del lado de ellos simplemente como si no fuesen personas. Por eso traigo lo que decía esta hermana que trabaja mucho en la niñez. Cuando esté frente a un niño, no piense simplemente que es un niño, piense que es una persona. Y le va a inspirar respeto a ese niño como tal. Respeto como persona. Pero como dije, este matrimonio guardó a ese niño, lo preservó para la gloria del Señor.
Y dice la Biblia en el capítulo 24 y verso 1 que ese niño luego fue rey de Israel. Ese trabajo que ellos hicieron, ese riesgo que asumieron, esa alteración de la vida a la que se sometieron por varios años, no miré justo hoy, pero creo que eran 6 o 7 años que estuvieron con ese niño en su recámara. Y yo pensaba, ¿cuántas cosas les habrá cambiado ese matrimonio por asumir ese riesgo, ¿no? Y guardar a ese niño? Pero bueno, lo hicieron. Ellos pusieron fe en eso que Dios podía hacer en ese niño. Creció un poco y, como dije, en el capítulo 24 comienza el reinado de Joás. Y este rey pequeño hizo grandes reformas, porque dice la Biblia que fue un joven conforme al corazón de Dios. Mire, Crónicas capítulo 24, ahora verso 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. ¿De cuántos años era? De 7 años era. De 7 años era. Por eso dije, los niños no son la iglesia del futuro. Los niños son la iglesia del presente y también serán la iglesia del futuro mientras vivan, pero no es que tengamos que esperar hasta que sean grandes para que sean usados por Dios. Y mire lo que dice después. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Jodaica el sacerdote. E hizo él lo recto ante los ojos de Dios. Y yo pensaba, mientras meditaba en estos casos de la Biblia, ¿no? ¿Quién le enseñó a ese niñito a hacer lo correcto? Este sacerdote que lo había guardado y lo había cuidado, seguramente lo fue instruyendo, porque el que tomaba las decisiones era el rey, pero era una criatura, era un niñito. Así que yo imagino que a los consejos del sacerdote, él tomó las decisiones que tenía que tomar y trajo bendición para su nación. ¿Cuántos años tenía? Hemos leído. 7 años tenía. En las dinastías, en las monárquicas, era habitual que los herederos a veces eran chicos, así que necesitaban de los asesores. Pero mire lo que Dios pudo hacer con este niño que fue preservado por ese matrimonio, ese niño que fue guardado por ese matrimonio. Iglesia, aunque usted no trabaje con los niños, si en su familia hay niños, si en su vecindario hay niños, si trabaja como docente con los niños, tenga especial cuidado con ellos. Uno nunca sabe lo que Dios va a hacer con esas vidas. Uno nunca sabe lo que Dios va a hacer a través de esas vidas. Recuerdo otro testimonio que es muy conocido, los que ya peinan canas como yo, o algunos que ya ni siquiera las peina porque las perdió, se acordarán de este testimonio. Un gran predicador, era un evangelista. No recuerdo el nombre ahora porque, bueno, esto de los años y las canas también traen un poco de amnesia y de falta de memoria. Así que no recuerdo el nombre, pero era conocido el testimonio de un gran predicador que fue evangelizado por un niño con un tratado. Y este gran predicador que fue después siempre mencionaba este hecho, que él andaba por una plaza un día y un niñito se acercó con un tratadito y le dio la palabra de Dios. Ese hombre se convirtió y fue un gran predicador después, fue un hombre de Dios muy usado por Dios, pero él siempre recordaba que el que llevó el conocimiento a él de la gracia y el amor de Dios había sido un niño. Como dije, si hay niños en su familia, si tú tienes la bendición de ser padre o madre, abuelo o abuela, si tienes la bendición de trabajar, si es tío o tía, tenga especial cuidado por los niños. Uno nunca sabe lo que Dios puede hacer con esa criatura que uno tiene delante de uno. Y así fue la historia de este rey. Pequeño era él y ya hizo lo recto delante del Señor. Y todas las decisiones que tomó trajo un gran avivamiento, una gran bendición a Israel porque él era correcto. Pero hubo otro niño también que fue rey y también hizo lo correcto delante del Señor. Y se encuentra en el segundo libro de Crónicas, pero el capítulo 34. Vamos a ver un cachito. Crónicas, segundo libro de Crónicas, pero el capítulo 34. Y este es Josías. Y dice así el capítulo 34 y verso 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. Y a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén y a los lugares altos, que estos eran lugares donde hacían imágenes y levantaban altares a otros dioses, imágenes de acera, esculturas, imágenes, y derribaron delante de los altares de Baal. E hizo pedazos las imágenes del sol, y cuenta una serie de cosas que hizo este joven cuando era aún un muchacho. Este rey Josías de niño tuvo un corazón recto para buscar a Dios. Hermano, anime a sus hijos
a buscar a Dios. No se asuste cuando sus hijos buscan de Dios. A mí le decían a mi mamá cuando yo era chico que pasaba muchas horas con la Biblia, se va a volver loco. Lo que tengo de loco lo tengo porque lo tengo de loco y no lo tengo por haber estudiado la Biblia. Porque la verdad que la Biblia me ha instruido, me ha enseñado, me ha educado, me ha dado gracia, me ha dado entendimiento, me ha salvado de un montón de situaciones. Así que todo lo que tengo de loco lo heredé por otra razón. Pero no tenga miedo, a esto me refiero. No tenga miedo a que sus hijos busquen de Dios. Es más, estimúlelos a que busquen del Señor. Este era un joven muchacho y ya tenía un corazón recto para buscar a Dios. Y no solo que buscó a Dios, sino que fue un gran reformador. Hizo grandes reformas en Israel. De adolescente fue un adolescente de oración. Fue un adolescente de oración. Y este mensaje para los adolescentes que puedan estar conectados hoy, o papás de adolescentes que puedan estar conectados hoy, estimúlenlos a la búsqueda de Dios, estimúlenlos a que puedan separar tiempo para estar con Dios. Dice la Biblia que a temprana edad, siendo un muchacho, él buscó de todo corazón a Dios. Él quería conocer al Dios de David. Esta expresión es interesante porque él no tenía mucho conocimiento de Dios, pero tenía una referencia, un gran rey como fue David. Tan buen rey fue David que la estrella que hay hasta el día de hoy, ¿no? La estrella que hay en la bandera de Israel se le llama así la estrella de David. Siempre David fue un rey muy influyente. Y usted conoce la historia, aún de jovencito también, él había aprendido a obedecer a Dios. Y luego Dios lo levantó muy alto. Cuando él da las últimas palabras, en el libro de Samuel dice, aquel que fue levantado alto, aquel dulce cantor de Israel, el que no había merecido nada de lo que le tocó, pero Dios en su misericordia se lo quiso dar. Y había influido el pensamiento de los de Israel. Y este jovencito, siendo rey, dice, yo quiero conocer al Dios de David, a ese que levantó tanto a David. Porque como dije, no conocían mucho de Dios. Había habido generaciones que se habían apartado del Señor. Pero este jovencito tenía la referencia. David tenía un Dios que era poderoso. David tenía un Dios que lo había llevado a la victoria. David tenía un Dios que lo había enriquecido, que le había dado tierra. David tenía un Dios que lo había llevado a la victoria. Así que él quería conocer a ese Dios y de hecho lo conoció. Hay veces que los adolescentes nuestros no tienen una gran referencia de Dios. Todavía Dios no se le ha revelado en toda su plenitud. Pero te tiene a vos y a mí que puedan desear tener el Dios de sus padres. Que puedan desear tener el Dios de sus líderes. Aunque ellos mismos todavía no tengan luz y no se le ha sido revelado. Pero evidentemente este joven, en virtud de la referencia que tenía, él quería ser un rey exitoso. Y para eso buscó al Dios de ese rey exitoso que era David. Luego dice la Biblia que yo leí también que derribó los altares, tenía un agudo sentido de la santidad. Él tenía un agudo sentido de la santidad. Él no quería ofender a Dios. Él sabía que esos altares que habían construido eran a otros dioses, que no era el Dios de ese David, que lo había influido como rey a él. Así que él hizo una gran limpieza. Mire, hay una combinación entre el buscar a Dios y la santidad que lleva al éxito seguro en la vida de cualquier persona. Pero yo le digo a los jóvenes que es mejor practicar esto de jóvenes que llegar a grande para empezar a hacerlo. Porque si empezás a buscar a Dios en la infancia, si empezás a buscar a Dios en la adolescencia, si empezás a buscar a Dios en la juventud y vas teniendo este sentido agudo de la santidad, entonces vas a disfrutar más de los resultados de esa vida llena de Dios que si esperás a ser grande para vivir de esa manera. Por eso me gusta Josías, porque él de chiquito aprendió lo que le convenía y no le convenía, porque de chiquito aprendió lo que era bueno para él. Estos días tuvimos el día jueves en el Zoom, vamos a decirlo así, en el taller para padres que estamos dando hace un par de jueves, le decíamos a los hermanos que son papás adolescentes que motiven a sus hijos, a tener una relación con Dios, que los hagan ser responsables de esa relación con Dios, que les hagan ver lo bueno que es para ellos que tengan esa relación con Dios. Porque seguramente cuando el tiempo pase habrán sembrado y habrán dejado el mejor de los legados, que es la relación con Dios, que es el trato con Dios, que es la práctica de la fe cristiana, que hará que tengan éxito en todo lo que emprendan. Bueno, este jovencito adolescente, él había aprendido este sentido de la santidad acompañado de una búsqueda en oración
oración a Dios. Quiera Dios, Matías, Fernando, Noelia, Yamila y todos los que trabajan con nuestros adolescentes, que Dios les conceda la gracia de poder educar a los adolescentes de esta manera, como buscadores de Dios, como con un sentido agudo de la santidad, porque van a llegar a la juventud y van a ser jóvenes prósperos, jóvenes bendecidos, jóvenes que entiendan cómo Dios funciona y jóvenes que Dios bendiga en todo lo que ellos puedan emprender. Pero luego muestra el capítulo, mire qué combinación de este chico, la verdad que todo para aprovechar. Buscó, tenía un corazón recto, tenía un espíritu de oración, un gran sentido de la santidad también. Y en el capítulo 34, pero verso 26, dice así: mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová, acá consultan a una profeta, y dice así: mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír las palabras sobre este lugar y sobre los moradores, y te humillaste delante de mí, le dice Dios a través del profeta, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Alabado sea Dios. Cuando fueron a consultarle a la profeta, dice: decile a ese chico, me emocioné, mira, decirle a ese jovencito que del momento que él escuchó lo que decía mi palabra y tuvo temor de mi palabra y comenzó a hacer las reformas que te dije recién que hizo, desde ese mismo momento le dice Dios: yo lo estoy escuchando a él ahora y yo he puesto mis ojos sobre él ahora. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por estos ejemplos en la Biblia de personas jóvenes, de jovencitos, que nos dan lección de vida a los adultos a veces. De que queremos resultados en nuestras vidas, cualquiera sea el área de la vida que queremos resultados, y no buscamos al Señor, ni tememos ante su palabra. Lo que le dice el profeta es: Dios he visto cuando leíste la Biblia y te diste cuenta que había cosas que hacía Israel que no estaban de acuerdo con mi palabra, te humillaste enseguida y enseguida te conmoviste. ¿Qué pasa en tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios? Cuando te la predica, y ahora me estoy refiriendo a los jóvenes adolescentes, el pastor Marcelo, quien le toque dar la palabra, o los líderes. ¿Qué hay en tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios? El Señor, conmovido, le dice a este joven rey: vayan y díganle que desde el momento que él escuchó mi palabra y se conmovió, desde el momento que vio que Israel no estaba andando conforme a mi palabra e hizo la reforma que tenías que hacer, desde ese momento yo lo he escuchado a él. Bendito sea Dios por eso. Un profundo apego a la palabra del Señor. Esta combinación no falla nunca, es más vieja que nosotros, que todos nosotros juntos, pero nunca ha fallado y nunca va a fallar. Un corazón recto, una disposición del corazón a buscar a Dios en oración, un agudo sentido de la santidad y también un apego a la palabra del Señor trae resultados poderosos sobre nuestras vidas. Así ha sido y así será. Cuanto antes comenzamos, antes vemos los resultados de una vida así, en las manos de Dios. Pero no era un hombre no era un hombre mayor, era simplemente un muchacho. Un muchacho que había entendido algunas cosas y en función de esas cosas que él había entendido, comenzó a haber éxito en su reinado. Yo espero que no tomen Coca-Cola. Yo espero que no tomen porque hace mal a la panza, digo. Pero ¿sabe cuál es la clave de la Coca-Cola? ¿Por qué tuvo tanto éxito? Además del marketing, que es muy bueno, el que hacen por la receta. Muchos han querido imitarla. Manao intenta hacer su cola, ¿viste? No llegan. ¿Y cuál es el éxito de esa multinacional empresa millonaria? Además de otras hierbas que podamos analizar, ¿no? Pero ¿cuál es el éxito? La receta. Y han querido imitar, sacan otras colas, otras bebidas cola, pero no dan con el sabor de la Coca-Cola. Es que cuando vos das con la receta de algo que da resultado, bueno, precisamente eso pasa. Hay resultados. Esta receta que yo te acabo de decir, corazón recto delante de Dios, vida en oración, sentido de la santidad y apego a la palabra de Dios, es una receta para la vida que da enormes resultados en la vida de aquel que la lleva a la práctica. Alabado sea Dios por eso. Luego también menciona la Biblia en Jeremías, en el libro que lleva su nombre, que este fue un profeta niño. Jeremías
Capítulo 1, cuando el Señor lo llama, un profeta niño. Y versículos 5 al 7, antes que te formase en el vientre te conocí. Por eso nosotros decimos que, también lo dice la ciencia, el ser humano no es una proyección, es un ser humano. Desde el momento de la concepción, y si lo dejan nacer, será un ser humano. Como puse una placa hace poco por ahí, nunca un nacido reemplazó a un no nacido. Nunca un nacido reemplazó a un no nacido. Si no lo dejaron nacer, es una persona que no está. ¿Por qué? Y la Biblia también lo dice así en esos términos. Antes que te formase te conocí. Por eso somos tan respetuosos de la vida humana, aún desde el momento de la concepción. Porque entendemos el propósito eterno de Dios con toda vida humana. Entonces le dice el Señor a este profeta cuando lo estaba llamando: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y él le dijo: Señor mío, no sé hablar porque soy niño. El profeta niño. No hay excusa para ser usados por Dios. Tampoco hay una edad en la que podamos ser usados por Dios. Cuando uno dispone el corazón, dispone el ser, entonces puede ser usado por Dios. En cualquier momento puede ser usado por Dios. Y digo esto para que estimulemos a nuestros niños a que hagan práctica de la fe cristiana, a que guardes y veles por la vida de tus hijos, para que se conserven en los caminos del Señor, para que Dios cumpla el propósito con el que ellos han sido llamados. Si usted es cristiano como yo y se enteró en algún momento que su esposa, como la mía, estaba embarazada, de ese momento los padres cristianos comenzamos a orar por la vida que se está gestando en el vientre de nuestras esposas, porque entendemos que cuando hay vida hay propósito de Dios. Y nadie tiene el derecho de arrebatar esa vida, porque si hay vida hay propósito de Dios para esa vida. Y ha pasado con los nuestros y seguramente ha pasado con los tuyos. Has orado todo el tiempo durante el embarazo para que Dios guarde a tu compañera, para que nada malo le pase, y de pronto nacieron tus hijos. Y como dice la Escritura, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová, como saeta en nuestras manos para que los podamos dirigir. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Ese es el gran privilegio que tenemos delante de Dios, pero la enorme responsabilidad que tenemos también de educarlos, de encaminarlos, de cuidarlos, de amarlos, de protegerlos, de sostenerlos y de brindarle todo lo que está a nuestro alcance. Y si todas las familias hiciésemos lo mismo, habría niños felices por todos lados. Cuando hay un niño que ha sido maltratado, una familia ha fracasado y ese niño ha sido vulnerado. Y luego es un adulto que carga con todo eso en su mente y corazón, sus emociones, hasta que se encuentra con Dios, será sanado, y si no, cargará con eso de por vida. Por eso el diablo trabaja mucho en atacar a los niños, porque los niños dañados son adultos complicados o en algún caso adultos fracasados. Por eso tenemos que velar por ellos y guardarlos en todos los sentidos que podamos. Yo cuando tocan a algún niño o hablan de los niños, me pongo como salí, ustedes seguramente me habrán visto, el año pasado agarré el bombo. Le decía a los hermanos con quien comparto un poco más, hacía rato que no me salía el militante de la fe cristiana, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, nosotros militamos y me puse un redoblante porque hay uno de los chicos ahí que lo tenía y salí con el redoblante a defender la vida, porque nadie tiene derecho a arrebatar el derecho más básico, elemental, que es el de la vida. Y mucho menos si esa vida es la de un inocente que se está formando. Por eso digo esto, los cristianos nos paramos, nos ponemos, gritamos y zapateamos y lo seguiremos haciendo, gobierne quien gobierne, porque para nosotros por encima de todas las demás consideraciones está el derecho a vivir, el propósito que Dios tenga con esa vida y la defensa. Porque la vida no se debate, la vida se defiende. Y la defensa, como dije, de la vida aún de los que no han nacido. Porque entendemos, como le dijo Pablo al profeta, como le dijo el Señor, perdón, al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, ya te separé para el propósito. Quiero que te acerques a tu hijo si lo tenés ahí un cachito. Sea un adolescente, un joven. Los adolescentes son un poco ariscos, decirle que te haga, que yo lo estoy llamando, decirle, por lo menos si me conoce a mí, si son de los que vienen a cada comunidad, decirle que el pastor te llama ahora y tenerlos cerca tuyo porque quiero que oremos por ellos. Seguramente como adolescente te dan laburo, son inestables, pasan por esas etapas de rebeldía, pero son tus hijos, son los míos. Velo como lo que Dios puede hacer
con ellos y a través de ellos. Porque quiero que hagamos una oración por ellos ahora. Si tus hijos son chiquitos también, llévalos con vos. Esos son un poco más fáciles de llevar. Después la adolescencia cuesta un poquito más que hagan lo que queremos. Pero bueno, si son dóciles como sé que son los tuyos, exactamente los tuyos que te estoy hablando a vos, llévalos con vos ahora este cachito. Quiero que oremos por ellos ahora, para que Dios los guarde, para que Dios cumpla el propósito con el que les ha dado vida. Que vos asumas el compromiso, que seguramente lo haces, ¿no? Pero que lo reafirmes, el compromiso de guardarlos, de preservarlos. A veces te tendrás que incomodar por cuidarlos. Bueno, incomodate. Lo más importante es cuidarlos. Yo pienso en ese matrimonio que lo llevó a su recámara, a su habitación, y la incomodidad que habrá sido por tantos años tener a la criatura ahí escondida. Pero bueno, lo hicieron y lo preservaron, y fue uno de los reyes de Israel. Uno de los reyes buenos de Israel. A lo mejor te tengas que incomodar, a lo mejor tengas que cambiar hábitos, pero hacelo, porque vale la pena cuidar la vida de un niño o de un adolescente. Vale la pena cuidar la vida de todos y cada uno de ellos. Invertí tiempo en ellos, invertí amor en ellos, invertí cuidado en ellos, invertí palabra del Señor en ellos, invertí vida de oración en ellos, invertí fe en ellos, porque seguramente verás los frutos cuando ellos puedan crecer. Bueno, como no los puedo ver, voy a suponer que tu hijo adolescente te hizo caso, que se acercó a vos, que está junto con vos ahora, y juntos vamos a orar por nuestros niños y por nuestras niñas. Y en esa oración también vamos a incluir a todos los niños del mundo, a los nacidos y a los por nacer, a todos los niños del mundo, para que Dios dé conciencia de la importancia que tiene para Dios y para nosotros, sus siervos, los niños, cada uno de ellos. Así que vamos a orar para que Dios esté guardando y velando, y sobre todas las cosas que Dios cumpla el propósito con tus hijos, con tus hijas, con el propósito con el que Dios les dio vida. Si el diablo ha intentado arrebatártelos, este es un tiempo que ellos puedan volver al Señor de todo corazón. Velá por ellos, orá, velá por ellos, trabajá en sus vidas, mantenerte cerca de ellos, aunque te den dolores de cabeza, no importa, estás siempre con ellos, ellos te necesitan. Para eso te tiene Dios al lado de ellos, para que seas puntal, para que seas guarda, para que seas vigía en sus vidas. Abuelo, abuela, hacelo con tus nietos también en la medida que tus hijos o tus nueras así te lo permitan, porque dice la Escritura, en esa encomienda que hace Dios allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, estas cosas se las dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que hasta la segunda generación también la Biblia dice que debemos influir con las verdades cristianas. Yo me alegré tanto cuando escuché a esta criatura gritar así muy emocionada, no nos veíamos hace mucho, yo de hecho no había ido desde la cuarentena de marzo para allá, y ella gritaba, los pastores, como yo he llegado, no sé, alguien muy importante para ella, y a veces nosotros no reparamos en ese cuidado y en esa importancia que nos dan los niños a nosotros. Y no le devolvemos siquiera a veces esa importancia también. Así que yo te pido que por un momento en este domingo, que ya va terminando, puedas acercarte a él o a ella. La abraces un cachito mientras yo oro. Le hagas unos mimos. Mirá, si es adolescente varón le va a costar un poquito, aunque las niñas también a veces son media ariscas. No importa, agarrarlo igual. Decirles un momento, vamos a orar por ellos. Y ponerle mano, diría la Escritura. Te sé que la bendición del patriarca consistía en poner la mano sobre el hombro y sobre la cabeza, o sobre la cabeza, y lo que se decía, esa era la bendición. Bendecía a tus hijos ahora. Ponerle la mano en el hombro, abrazarlo, acariciarlo por un momento mientras llore, y bendecí a tu familia, bendecí tu generación, bendecí tu herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos hermosos ejemplos de estos niños que han sido preservados para tu gloria y luego fueron hombres influyentes. Aún algunos de ellos adolescentes influyentes, jovencitos influyentes, que hicieron grandes reformas en tu pueblo, que mostraron ese vivo celo, aún de edades muy tempranas, ese vivo celo por la santidad, ese apego a tu palabra, esa disposición a buscarte en oración. Y no eran adultos, mucho menos adultos mayores, eran adolescentes. Pero habían cultivado, Señor, esa actitud para contigo, tu palabra y la búsqueda de tu rostro. Aún, Señor, como decía este joven, este rey Josías, el Dios del rey David no tenía mucha noción, pero él sabía que el Dios del rey David había llevado a ese rey al éxito, había llevado a ese rey a buenos resultados, y él quería lo mismo para su reinado. Y así fue
Padre bueno, yo te ruego aún con la poca revelación que ellos puedan tener, que podamos ser referencias nosotros de ese Dios que ellos quieran tener y con ese Dios que se quieran relacionar. Yo te ruego especial bendición, Padre bueno, por todos aquellos que trabajan con niños, que están en contacto con niños, que sean amorosos, que sean tiernos, que sean referente para ellos, que puedan dar tu amor, tu gracia, el consejo sabio y a tiempo los cuidados que debemos darle a cada uno de ellos. Sea que trabajen como profesión, como puede ser un docente, o sea que trabajen aquí en la iglesia o en otras iglesias, o sea que les haya tocado la enorme bendición de ser papás o de ser mamás. Yo te ruego, Padre bueno, en el nombre de Jesús, que podamos cuidarles, que podamos amarles, que podamos guardarles, que podamos hacer que evitarles transitar por experiencias negativas, traumáticas, que le dejen marcas en sus vidas, que podamos evitar que sean vulnerados sus derechos y sus vidas, que podamos estar ahí nosotros los adultos para ser custodios, para ser vigía, para ser guarda de esos niños. Porque Señor, según nuestra fe, no sabemos cuánto vos podés hacer con ellos. Y tenemos que cuidarlos, y tenemos que guardarlos, y tenemos que preservarlos para los que serán. Que como le decía a los hermanos, que algo que a mí me ha gustado, esa mirada de la vida, que no sea tan importante quién fue nuestro abuelo, porque si no estaríamos viviendo solo de recuerdos, aunque es bueno haber tenido referencias en el pasado de gente buena que nos haya influido y personas importantes para nosotros. Pero que podamos tener la expectativa y la perspectiva en quiénes serán nuestros nietos, cómo trabajaremos en nuestros hijos y nuestros hijos en sus hijos para que sean esos nietos que nosotros nos imaginamos que sean. Por eso, Padre bueno, como siempre decimos, tener un hogar, tener una familia es trabajo, pero es trabajo deleitoso, es trabajo glorioso, es trabajo maravilloso cuando podemos ver los resultados en la vida de ellos. Bendice a nuestros hijos, bendice los planes que ellos tienen, bendice las decisiones que van tomando, bendice sus carreras, sus profesiones, sus trabajos, bendíceles, Padre bueno, conforme a la bendición que nos has prometido a nosotros los padres. Y te ruego especialmente por aquellas abuelas que están haciendo un poco de madre también, o que están influyendo en sus nietos, dales palabra de gracia y de sabiduría. Que puedan repetir, como dice tu palabra, que así lo hagamos, no solamente a los hijos, sino a los hijos de nuestros hijos, esas verdades maravillosas que harán que tengan vidas victoriosas, vidas exitosas, vidas en las cuales les vaya bien. Señor, danos como Josías este apego a tu palabra, esta vocación de buscarte en oración, este agudo sentido de la santidad, para que podamos tener vidas prósperas y ministerios prósperos y profesiones prósperas, como la tuvo él como rey. Gracias te doy por esta tarde y bendícenos en el resto del tiempo que viene para nosotros en la ciudad de Olavarría por lo menos. Danos sabiduría y gracia, como le dije a los hermanos, para incluir a todos, que nadie quede afuera. Si vamos a tener la oportunidad de vernos con un grupo reducido, pero que podamos ser sabios para que nadie quede afuera y nadie se sienta afuera de esta familia, de esta comunidad del Tabernáculo de Olavarría. Así que danos esa sabiduría y danos los medios para que lo podamos hacer. Te bendecimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Te agradecemos por la herencia maravillosa que son nuestros hijos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Los bendecimos en el nombre del Señor. Bendecida semana. Mañana es feriado. Mañana es feriado por San Martín, ¿no? Por el libertador de la patria. También hay un movimiento a salir a la calle a protestar. Mi consejo es que mejor no salga. Yo sé que usted está manifestando y hay otras maneras de hacerlo. Y si usted no está de acuerdo con lo que hace el gobierno o está de acuerdo con los postulados de la marcha, pueden protestar de otra manera, pero no arriesguemos. Mi consejo es ese, por lo menos. Y tómelo como tal, simplemente como un consejo. No arriesguemos la salud. Como dije, lo puse en el Facebook también, ya habrá tiempo para manifestar disidencias. Ya habrá tiempo para protestar si usted no está de acuerdo. De hecho, me va a ver a mí, si promueven leyes que vayan en contra del diseño de Dios, me va a ver a mí, entre otros seguramente, que saldremos. Pero me parece que es tiempo de ser prudentes y de guardar la salud de todos. Esto se dio como consejo. Disfrute del descanso de mañana, si es que no va a trabajar, que tenga un excelente día y que Dios bendiga a los niños de nuestra nación y también los niños de todo el mundo. Y que toda la sociedad de los adultos podamos trabajar
para que no se quebrante a nuestros niños, porque un niño quebrantado, como dije, será un adulto con muchos problemas y hasta fracasado. Así que todos trabajemos para que eso no ocurra. Que el Señor les bendiga, pasamos al tercer tiempo.